Muy buenos días, tardes o noches tengan todos mis escuchas a través de este podcast. Les saluda el nutriólogo Luis Miguel García. Recuerden que nos puedes seguir por nuestras redes sociales como nutriólogo. Nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook como nutriólogo o como Nutrilízate, y escucharnos, sí, ya sea por medio de los podcasts, sí, disponibles tanto en Anchor como en Spotify, etcétera, y también ver los videos en YouTube, que recientemente hemos estado subiendo un poco más de contenido. Si ustedes necesitan o requieren o gustan hacer una sugerencia, pueden enviármelas de acuerdo a algún tema relacionado a la nutrición y a la alimentación que deseen escuchar. En esta nueva edición vamos a continuar con la serie de los trastornos de la conducta alimentaria y vamos a tocar el tema de trastorno por atracón, ¿verdad? Este tipo de trastornos, ¿sí? En base al manual de diagnóstico del DSM-5, pues consiste principalmente en presentar episodios de atracones o ingesta descontrolada de comida durante el día y el estado de vigilia. Hay sensación de pérdida de control sobre la conducta y en cantidades de alimento ingeridas. Se acompaña por sentimientos de minusvalía. Los pacientes se sienten o más bien se desvalorizan, y hay un rechazo con respecto a su conducta alimentaria y o a su peso corporal o talla. Estas personas presentan fluctuaciones en su estado de ánimo dependientes del peso que presentan. Hay inquietud con respecto a la autoimagen corporal y el peso que la persona tiene. La persona no, esto es importante, a diferencia de otros TCAs, la persona no lleva a cabo conductas de purga como la bulimia, por ejemplo. Es decir, que sí se pueden llegar a sentir mal, ya sea con su peso, con su talla o por su forma de comer, por realizar este tipo de atracones, pero no realizan conductas de purga, ¿verdad? Para poder dar el diagnóstico de trastorno por atracón, aún en su grado más leve, la persona debe presentar estos episodios de atracón al menos una vez por semana durante 3 meses consecutivos. Esto tomado del manual DSM-5 para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Acuérdense que el clínico que debe de hacer este diagnóstico va a ser algún experto en el área de la conducta, en el área de psicología, psiquiatría. ¿Cuál es la descripción general, ¿no?, de este trastorno por atracones? Vamos a abundar un poco más. Este trastorno, pues, es del tener un apetito desenfrenado. Acuérdense que hay una diferencia entre lo que es hambre y apetito, y es muy importante diferenciarla nosotros primero para entender como clínicos, o si nosotros somos personas que estamos escuchando eso porque no sabemos si estamos en riesgo de padecerlo. Pues lo primero que debemos saber es que hay una diferencia entre lo que es hambre y entre lo que es apetito, ¿verdad? Hambre es básicamente la necesidad fisiológica que nos dicta nuestro cuerpo cuando necesitamos comer, precisamente para mantener nuestras funciones vitales, mantener nuestra homeostasis. Sin embargo, apetito es más bien un deseo, sí, de ingerir alimentos por gusto o por placer. Sí, esto es lo que sucede. Este trastorno de atracones se basa principalmente en tener un apetito, pero es desenfrenado. Es un trastorno grave de la alimentación en el que sueles consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y pues te sientes incapaz de parar de comer. Ese es el detalle. Casi todos pues comemos de más en algunas ocasiones. Muchas veces pues nos servimos a veces una segunda o tercera vez, o nos servimos una doble o triple ración, usualmente cuando hay fiestas o cuando no hemos ingerido tal alimento o un alimento de nuestra preferencia un largo tiempo, ¿verdad?
o cuando precisamente hemos ayunado por un largo tiempo y de repente ya tenemos enfrente la comida. Sin embargo, para algunas personas, pues comer de manera excesiva con la sensación de que se pierde el control, ¿no? Esto es lo que les pasa, y pues esto se puede volver algo muy habitual, y pasa de ser un evento, sí, extraordinario, que esta vez sí llegué a consumir un montón de comida, me siento mal por lo que hice y no me di cuenta hasta dónde llegué, y llegué hasta vomitar, precisamente porque no como una purga, ¿no? Sino porque en realidad estaba tan lleno que llegué a vomitar por lo lleno que estaba. Esto pues es algo pues esporádico, que a cualquiera podría, que no es correcto, pero a cualquiera le podría llegar a ocurrir. Sin embargo, cuando esto se vuelve habitual, pasa a llegar a ser un trastorno de apetito desenfrenado, es decir, un trastorno por atracones. Cuando tienes el trastorno de apetito desenfrenado, puedes sentirte pues con vergüenza por haber comido en exceso, por haber comido de más, y pues es usual, ¿no? Lo que hacemos, prometo que voy a dejar de hacerlo, prometo que es la última vez. No obstante, pues se siente una compulsión tan fuerte que no puedes resistir la necesidad de volver a hacerlo, y continúas comiendo en exceso. Si padeces el trastorno de apetito desenfrenado, el tratamiento puede ser de ayuda. Tiene que tomarse el tratamiento. Si has sentido y estás escuchando esto alguna vez, tienes que acudir con un profesional de la salud. Lo mejor es actuar antes de que haya unas consecuencias mucho más graves, sobre todo algún tipo de enfermedad metabólica, y que se aúne un tipo de enfermedad psiquiátrica. Síntomas, ¿qué es lo que pueden llegar a sentir? Bueno, usualmente tengo que mencionar que este tipo de personas usualmente, pues como comen de más, es muy frecuente, tienen problemas para llegar a detenerse, pero no realizan purga, pues sobre todo es muy común que tengan sobrepeso u obesidad. Como habíamos visto en la anterior entrega de las personas con bulimia, pueden llegar a tener incluso un peso normal o un leve sobrepeso, porque realizan métodos compensatorios, pero este tipo de personas no lo hacen. Entonces es más común que sean personas con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, puede ser como esto es evolutivo. Si estás sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de este padecimiento, puede ser que tengas un peso normal. Los signos y síntomas de la conducta y de las emociones del trastorno pueden ser comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado. Por ejemplo, que llegues a comer y no parar de hacerlo en un periodo de 2 horas. Sentir que la conducta de alimentación está fuera de control, comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre, cuando comes con rapidez, es decir, comer con mucha ansiedad durante estos episodios, comer hasta que estás demasiado lleno, comer solo o a escondidas, precisamente es muy usual que sientan vergüenza y a escondidas llegan a comer. Que te sientas deprimido, enojado, con vergüenza, culpable o molesto por este tipo de hábitos. Cuando usualmente este tipo de pacientes han hecho o se encuentran actualmente bajo un patrón de dietas y han intentado, es muy usual que este tipo de pacientes, pues precisamente una de las causas es que en su pasado o en el presente actual pues han tenido sobrepeso, obesidad, no quieren tener un problema de peso, sin embargo no pueden hacer nada ante ello, y empiezan a hacerse dependientes de la comida. Muchas veces hacen dietas con frecuencia, lo más común para bajar de peso. Sin embargo, pues no lo logran, ¿verdad? Como habíamos dicho, no hay métodos compensatorios. A diferencia de esta persona con bulimia, después del atracón no suelen vomitar ni usar laxantes. Es más, ni siquiera hacer un tipo de ejercicio físico en exceso para compensar las calorías pues adicionales que se comieron. ¿Qué más? Pueden intentar hacer una dieta o comer las comidas saludables. Sin embargo, pues
El hecho de que restrinjan su alimentación puede llegarle incluso a que lleve a más atracones, porque como tal pueden disminuirse mucho las kilocalorías, pues incluso llegar a un día intentar hacer una dieta de menos de 800 calorías, que como profesional de la salud sabemos que es un poco grave y solamente en casos excepcionales puedes disminuir tanto las kilocalorías, o incluso hacer ayunos, lo cual te lleva a que la próxima comida sea evidentemente abundante, es decir, un atracón. Debes de consultar a un médico o un profesional de la salud, un nutriólogo, psicólogo, médico, si tienes síntomas pues relacionados a este trastorno de los que he mencionado. Estos problemas de apetito desenfrenado pueden variar desde algo que puede ser esporádico hasta algo que puede ser ya muy recurrente. Incluso puede haber periodos que sea esporádico durante años, ¿sí? O incluso al contrario, durante años que la persona esté realizando eso y que sea recurrente. Imagínense vivir con esto. Es muy importante checar la cuestión de las causas. Les había dicho que sobre todo hay problemas psicológicos, la depresión, el hecho de haber padecido o padecer sobrepeso, obesidad, no poder controlarlo, o algunos otros problemas emocionales, la depresión, etcétera, te acerca mucho más a este tipo de conducta. Hay factores de riesgo, evidentemente. Por lo general, pues en cuanto a estadísticas, se comienza los casos suelen aparecer en los últimos años de la adolescencia, poco después de cumplir los 20, aunque esto no es un dogma, no necesariamente tiene que ser así. Voy a mencionar algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno del apetito desenfrenado, trastorno por atracones. Básicamente se resumen en 3: en antecedentes familiares, en dieta y problemas psicológicos. Vamos uno por uno. En cuanto a antecedentes familiares, se ha visto que pues es mucho más probable que padezcas un desorden alimentario, si tus padres o hermanos tienen o tuvieron algún desorden alimentario, un desorden de la alimentación. Esto puede indicar que la herencia genética aumenta el riesgo de desarrollar estos trastornos alimenticios. Pueden buscar algún tipo de artículo si quieren abundar en el tema. Dieta. Muchas personas con trastorno por atracón tienen antecedentes de haber hecho dietas. Hacer dietas, sobre todo, como saben, si ustedes son nutriólogos, saben que, dieta es el conjunto de alimentos que comemos durante 24 horas en un día. Entonces, por lo tanto, todos hacemos dietas, pero en cuanto a este tipo de dietas, hablo sobre todo de dietas restrictivas en cuanto a calorías, es decir, que este tipo de dietas restringen calorías durante el día y pueden provocar la necesidad de comer en exceso en la próxima comida, en especial si tienes síntomas de depresión. Ya saben que hay una fuerte asociación entre la depresión y la dieta hipercalórica. Problemas psicológicos. Pues muchas personas que tienen trastorno de apetito desenfrenado tienen una mirada negativa de ellas mismas, de sus habilidades, de sus logros, y pues los desencadenantes de los atracones pueden incluir el estrés, una mala imagen, una inadecuada autopercepción, ¿verdad?, de nuestra persona, una mala imagen que nosotros tengamos de nosotros mismos, ¿sí? De nuestra imagen corporal, y no aceptarnos, y la disponibilidad de las comidas preferidas, ¿verdad? ¿Qué complicaciones puede haber, no? Es probable que haya problemas psicológicos, físicos, que se relacionen al trastorno de atracón, dentro de los cuales pues depende, ¿no?, del tiempo en que dure, de la frecuencia de estos y padecimientos que puedan estar aunados. Claro, pueden ser mala calidad de vida, problemas para funcionar en el trabajo, relacionarte, aislamiento social, la misma obesidad y sus implicaciones, ¿no? Como desencadenante podemos tener enfermedades de las articulaciones, obviamente enfermedad cardiovascular, como etcétera, muchos tipos de cardiopatías, ¿no? El Angos pectoris,
la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos relacionados con la respiración y el sueño, ¿no? Como la apnea del sueño. Hay trastornos psiquiátricos que se van a vincular a este trastorno de apetito desenfrenado, como el hecho de la depresión, ¿sí? El trastorno bipolar, la ansiedad y el trastorno de consumo de drogas. Lo más importante, como menciono en muchas ocasiones, es la cuestión de prevención. Si nosotros notamos riesgos, pues hay que actuar desde ahí. Si piensas que un amigo, un ser querido tiene un trastorno por atracón, trata de orientarlo hacia una conducta alimentaria más saludable, trata de que acuda con un profesional antes de que empeore. Si tienes hijos y ves este conducto de riesgo, tienes que hacer dos cosas principalmente. La primera, pues fomentar y reforzar una imagen corporal saludable. Yo no estoy tan de acuerdo con la cuestión de la normalización de la imagen corporal de obesidad y sobrepeso. Es muy buena la inclusión, sin embargo, el hecho de normalizar la obesidad es un hecho de normalizar las complicaciones, como había mencionado. Si tú normalizas la obesidad, es básicamente que estás apoyando a que las enfermedades como los problemas de articulación, las cardiovasculares, la diabetes 2, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el reflujo, pues aparezca más en la sociedad. Y eso yo no creo que te guste en ti mismo y en un ser querido, ¿no? Entonces hay que reforzar una imagen corporal saludable. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que está muy bien que te sientas a gusto o no, tal vez con tu imagen corporal. Sin embargo, hay que hacer algo, ¿no? Si quieres, yo te puedo acompañar a hacer ejercicio. Si quieres, si eres la mamá o el papá, por ejemplo, haces la despensa, vamos juntos, seleccionemos alimentos en el súper más saludable, vamos a modificar los alimentos que hay en la alacena, a cocinar un poco más saludables, a tener tiempo para comer con la persona. Y lo segundo, hablar pues con lo que se conoce como proveedor de atención primera, ¿no? Hay que acudir con un profesional. Es bueno que nosotros tengamos ganas de ayudar, pero no hay como el profesional de la salud, el cual es un tercero, ¿no? Que es un profesional, como dice el nombre, para poder identificar a tiempo indicadores tempranos, ¿no? Precozmente un trastorno de la alimentación y evitar que se desarrolle. Esta última parte que vamos a estar mencionando es sobre todo para los que somos clínicos, para los que somos nutriólogos, sobre todo es en cuestión del diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial. Como saben, como tal, pues un psicólogo psiquiátrico es quien más se encarga de esta parte. Sin embargo, como nutriólogo también es importante de notar las semejanzas y las diferencias que hay entre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Hasta ahorita, con sería la tercera entrega de TCA. Hemos visto anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Esta sería el trastorno por atracón. Serían 3 que llevamos. Entonces es necesario mencionar, ya para terminar, en qué se parecen y en qué se diferencian estas. Vamos a empezar por la cuestión del peso corporal. Como saben, no totalmente lo que va a mencionar es un dogma, sin embargo, basándonos y para estandarizar el conocimiento, basándonos en el manual de DSM-5, hay las siguientes semejanzas y diferencias dentro de estos trastornos. En cuanto al peso corporal, 15% o más por debajo del peso normal es lo que sucede en la anorexia nerviosa, pero la que es del tipo restrictiva, ¿no? 15 o más % por debajo del peso normal. Hay rechazo total a mantener el peso corporal por encima del mínimo para su talla y edad. Mientras que para la anorexia nerviosa bulímica o purgativa, 15 o más por debajo del peso normal, y hay rechazo a mantener el peso corporal por encima de un mínimo para su talla y edad, ¿verdad? En cuanto a la bulimia nerviosa purgativa, pues 10% por encima o por debajo del peso normal, mientras que en la bulimia nerviosa no purgativa, pues igual 10% por encima o por debajo
del peso normal. Mientras que en el trastorno por atracón usualmente se encuentra sobrepeso u obesidad como tal, ¿verdad? Control alimentario, ¿qué diferencias hay? Bueno, el control alimentario en anorexia y bulimia básicamente pasa a llegar a ser un control alimentario extremo que los pacientes tienen, un control extremo en su alimentación, mientras que en el trastorno de atracón, pues de hecho es característico de este trastorno lo contrario, es decir, el descontrol total de la alimentación. Por eso es que hay atracones, ¿no? Estatus emocional. Básicamente en anorexia, no importa si sea restrictiva o purgativa, es muy delgada, ¿no?, la persona. Mientras que en bulimia suelen tener de un peso normal a quizá un leve sobrepeso. Y en trastorno por atracones definitivamente suelen tener sobrepeso u obesidad, ¿no? Trastornos de atracón, pues en anorexia nerviosa restrictiva no hay. Mientras que en anorexia nerviosa purgativa o bulímica sí hay, ¿no? Hay una ingesta compulsiva que es subjetiva, alimentos en pequeñas cantidades, de repente pues ya no aguantan, ingieren alimentos, ¿no? Pero en cuanto están comiendo, la ingesta, ¿no?, de estos pequeños alimentos les parece excesiva y experimentan una sensación de pérdida de control en el momento que llegan a comer, tienen ansiedad y pues bueno, hay una similitud de esto con la ingesta compulsiva objetiva, pero no cumple con los criterios, ¿no? Es muy esporádico y muchas veces no cumple con cantidades grandes, ¿no? En cuanto a bulimia, ¿sí? También puede haber episodios de atracón. Hay sentimiento en cuanto a la bulimia, tanto nerviosa purgativa como no purgativa, sentimiento de pérdida de control sobre la ingesta que acompaña y caracteriza a este episodio de atracones, ¿no? Muy bien. Y en el trastorno por atracón, pues evidentemente, ¿no?, sentimiento de pérdida de control sobre la ingesta que acompaña y caracteriza a este episodio, ¿sí? Sentimiento de pérdida de control no presente en sujetos obesos sin trastorno por atracón. ¿Cuál es el método de control de peso más utilizado en este tipo más utilizado? ¿Cuál es el método de control del peso más utilizado en estos trastornos? En cuanto a anorexia nerviosa restrictiva, pues dietas severas, estrictas, sí, dietas excesivamente hipocalóricas, ayunos, ejercicio físico intenso, ¿no? Objetivos y metas en el control alimentario muy concretos que exigen demasiadas restricciones. Mientras que en la anorexia nerviosa purgativa, ¿no?, pues como tal purgas, dietas severas sí, pero purgas también, vómito autoinducido, laxantes, diuréticos o enemas. Es con estas personas, ¿no? Se inducen tanto el vómito que tenemos que revisar mucho los nudillos y el esmalte erosionado de los dientes, precisamente por el vómito autoinducido, los diuréticos o enemas que se realizan. La ansiedad por el miedo a engordar, pues es bastante fuerte, lo que las lleva a tomar estas medidas compensatorias. En cuanto a la bulimia nerviosa purgativa, pues como dice el nombre, purgas, vómito autoinducido, laxantes, diuréticos, enemas, que son alternadas con dietas restrictivas y ejercicio físico excesivo, ¿no? Mientras que en la no purgativa, pues solamente son dietas estrictas, ayuno, ejercicio físico excesivo, ¿no? Pero no hay purgas. Y en trastorno por atracón, pues como habíamos dicho, pues dietas menos drásticas que en la bulimia nerviosa, que pues al final tendrán como consecuencia que los pacientes fracasan y tienen un atracón, ¿no? Son dietas menos severas las que intentan hacer, son poco constantes o intermitentes, por ello su peso corporal puede fluctuar, ¿no?
todos básicamente tienen una insatisfacción de la imagen corporal, sin embargo en el trastorno por atracón pues hay menos preocupación por el peso y la figura corporal frente a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ¿no? Tienen tanto todos los tipos de anorexia y bulimia pues una alteración en la percepción de la forma y el peso corporal, no es una distorsión eso en cuanto a la autopercepción corporal. Sin embargo pues suele pasar que en el trastorno por atracones, ¿sí?, no presentan sí presentan un desagrado por el tamaño de su cuerpo, pero pues no una distorsión como tal de la imagen corporal, ¿verdad? Todos, ¿sí?, estos tres trastornos, bulimia, anorexia y trastorno por atracón, pues hay una evitación de situaciones por la imagen corporal, ¿no? En cuanto a los dos tipos de anorexia, hay un miedo de ganar de peso, ¿sí? Aún estando en emaciación, imagínense, ¿no? Aún estando con extrema delgadez. En bulimia, pues tienen miedo intenso a ganar de peso y su vida gira en torno a esta preocupación. Eso en los dos tipos de bulimia. En cuanto a trastorno por atracones, pues el miedo a ganar de peso es moderado a leve, obvio, frente a la bulimia y frente a la anorexia nerviosa. Hay menos ansiedad por el bajo temor a ganar peso frente a la bulimia y anorexia nerviosa, y mayor depresión pues por ser incapaz de controlar su ingesta. Ese es su principal problema. Quieren hacerlo, no se sienten satisfechos, pero son incapaces de controlar su ingesta. Tanto en anorexia como en bulimia, la influencia de la silueta y el peso corporal en su autoevaluación es exagerada. Sin embargo, en el trastorno por atracón es más moderada. Las personas con anorexia nerviosa restrictiva suelen tener pues sentimiento de culpa o vergüenza, no sienten sentimiento de culpa o vergüenza, no por precisamente estar pasando por esa situación, sino que se sienten con orgullo por estar logrando controlar lo que comen, por estar obteniendo un cuerpo que desean, ¿no? Estas personas, bueno, son habituales los sentimientos de culpa pues tras las comidas, ¿no? Al contrario, se sienten mal si comen. Pero el hecho de tener de estar haciendo precisamente las conductas que definen a la anorexia nerviosa restrictiva, pues es lo que los hace sentir orgullosos. Pues asimismo en las pacientes con anorexia nerviosa purgativa. En cuanto a bulimia, pues en los dos casos, pues ellas pues tienen un sentimiento de culpa usualmente, de vergüenza o enfado tras la ingesta, ¿no? En cuanto al trastorno por atracón, pues llegan a sentirse a disgusto, deprimidos o con culpa por no poder controlarse durante la ingesta. Básicamente todos, ¿sí?, tanto bulimia, anorexia y comedores pues compulsivos o trastorno por atracones sufren de ansiedad después de comer, ¿no? Usualmente las personas con trastorno por atracones son más conscientes de padecer el trastorno frente a los pacientes con bulimia y anorexia. Cuando los pacientes, de bulimia tienen una mayor conciencia del trastorno, suelen tener mucha mayor conciencia del trastorno que los pacientes que anorexia, pero usualmente menos que los de trastorno por atracones. Y pues el que tiene pues menos conciencia o escasa conciencia son los pacientes con anorexia. Por eso es que suelen negar la seriedad de su padecimiento a pesar de su bajo peso, ¿no? Es usual que haya irregularidades menstruales y amenorrea en las pacientes con estos tres trastornos.
En cuanto a trastorno por atracones, el aumento excesivo de peso puede dar lugar también a un cambio hormonal e irregularidades en la menstruación, así que no se casen en que solamente tiene que ser cuando hay como tal amenorrea, ¿no? Cuando hay restricción, como en las pacientes con anorexia, no siempre es así. Comidas prohibidas, y las tienen las personas con anorexia nerviosa, que es restrictiva, sí. Cuando es purgativa, sí, aunque hay presencia de episodios de atracones en relación con estas. En las pacientes con bulímica igual, hay comidas prohibidas, aunque hay presencia de episodios de atracones relacionados con estos. Cuando es trastorno por atracón, pues también hay ciertas comidas que se prohíben ellos mismos, aunque hay presencia de episodios de atracones igualmente. No, obviamente, y por eso se caracteriza por los atracones. Muy bien, y para culminar, la frecuencia de la aparición de episodios de atracón y conductas compensatorias, esto basándonos en el manual DSM-5, ¿no? Ya no en el DSM-4. En cuanto al DSM-5 y anorexia nerviosa restrictiva, pues nos dicen: los últimos 3 meses ausencia de episodios recurrentes de atracones o purgas. Sí, es lo mismo para la anorexia nerviosa purgativa. En cuanto a bulimia, sí, nerviosa purgativa, atracones o conductas compensatorias se dan al menos una vez por semana en 3 meses, ¿verdad? Eso mismo para las pacientes con bulimia no purgativa, bulimia nerviosa no purgativa. Y por último, trastorno por atracones, ¿sí? Los atracones se producen en promedio al menos en una vez a la semana durante 3 meses. Estas son las generalidades del trastorno por atracón, y por último vimos las semejanzas y diferencias que hay entre estos 3 trastornos que ya hemos visto en estas 3 entregas de podcast de trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, tanto restrictiva como purgativa, bulimia nervioso purgativa y no purgativa, y esta entrega, el trastorno por atracón. Esperamos que haya sido de su agrado. Envíen sus preguntas, envíen sus inquietudes, y vamos a seguir haciendo más podcasts acerca de trastorno en la conducta de la alimentación o trastorno de la conducta alimentaria. Muchas gracias.